Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un webinar de Asufin, en este caso para hablar de alquileres y de los derechos de los inquilinos. Vamos a dejar un par de minutitos para que os vayáis conectando, todas las personas que os habéis inscrito a ese webinar, que habéis sido muchas. Vemos que es un tema que está suscitando interés, así que vamos a ir dejando un par de minutitos y mientras... os cuento un poco, como ya sabéis, muchos que ya habréis venido a alguno de nuestros webinars, el funcionamiento de los mismos. Primero, Marisa Protomártir, que es la responsable de servicios jurídicos de Asufin, va a explicar un poco y os va a contar todos los derechos que tenéis como inquilinos. Y después abriremos un turno de preguntas para que podáis preguntar casos concretos o todas las dudas concretas que nos hayan resuelto en la presentación. Para hacer esas preguntas sí que os agradecemos que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que aparece aquí debajo en vuestra pantalla y no en el chat, porque si lo hacéis en el chat es más fácil que se pierda alguna y no queremos dejarnos ninguna sin responder. Así que sí que os pedimos que por favor lo hagáis justo. Justo aquí debajo aparece un botón que pone preguntas y respuestas. Pues hacéis clic allí y ya podréis hacer allí vuestra pregunta y la responderemos en directo al final de este webinar. También quiero recordaros que en Asufin seguimos haciendo webinars y organizando talleres online. Ahora en agosto no haremos, pero volveremos en septiembre con más, que ya los estamos preparando. A finales de julio, el 18 de julio a las 12 horas de la mañana, tenemos el siguiente, que si estáis pensando en iros de vacaciones y para ello estáis pensando en solicitar un crédito o en tirar de tarjeta, no os lo podéis perder, porque vamos a hablar de los peligros que tiene hacer esto y os vamos a advertir de qué puede suceder, ¿no? Si tiráis de tarjeta o si tiráis de créditos y préstamos para vuestras vacaciones de verano. Así que ya vemos cómo os vais conectando, todos los que os habéis inscrito. Como ya sabéis, vamos a hablar de los derechos de los inquilinos. Así que si vives de alquiler, ya sea por decisión propia o por la imposibilidad de acceder a una vivienda o a una hipoteca, todo lo que vamos a explicar hoy os va a resultar muy interesante. Así que yo creo que ya sin más dilación hemos dejado un par de minutos para que os vayáis conectando. Doy paso a Marisa Protomártir, que como os comentaba es la responsable de servicios jurídicos de Asufin y va a ser la encargada de hacer esta presentación. Así que, mira, ya la tenemos por aquí. Buenos días, Marisa. Buenos días a todos. Así que nada, te dejo ya con el webinar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, primero quisiera hacer una pequeña introducción porque, como imaginaréis, este tema es extensísimo y además pues, ha sufrido modificaciones recientes por la publicación de la Ley de Vivienda, con lo cual hemos realizado un esfuerzo extraordinario de intentar condensarlo todo en el tiempo que tenemos, pero ya os adelanto que, bueno, pues muchas cosas vamos a pasar de puntillas porque si no estaríamos aquí hablando 3 horas y no disponemos de 3 horas, ¿no? Bueno, entonces voy a compartiros el PowerPoint para que podamos seguirlo todos bien. A ver si encuentro, que no sé por qué me han desaparecido iconos. Aquí. ¿Sí? Clara, ¿me confirmas que se ve bien, por favor? Sí, ahora estamos viendo tu pantalla. Vale, fenomenal. Pues lo voy a hacer un poquito más grande, lo voy a poner en modo presentación. Vamos a ver, en primer lugar vamos a fijar cuál es el objeto de este webinar. Vamos a hablar de arrendamiento para uso de vivienda. No vamos a hablar de arrendamientos de temporada, es decir, de apartamentos turísticos y similares, ni otros arrendamientos que quedan fuera de la ley de arrendamientos urbanos, como pueden ser las viviendas que arrendamiento se adquiere en virtud, por ejemplo, de un trabajo, como pueden ser las porterías, ni tampoco de locales de negocio, ¿vale? Únicamente vamos a hablar de aquellos arrendamientos cuya finalidad es, como decimos en la diapositiva, satisfacer las necesidades permanentes de vivienda de una persona física a cambio de una, ¿vale? De manera que tenemos dos partes, ¿no? El arrendador y el arrendatario. El arrendador es el que pone a disposición del arrendatario la vivienda, que bien puede ser el propietario o bien puede ser otra persona que, no siendo propietario,
si tiene o bien encomendada la celebración de este contrato de arrendamiento o bien tiene el uso y disfrute de la vivienda, es por ejemplo un uso fructuario, ¿no? Entonces el uso fructuario también puede arrendar. Y arrendatario es el inquilino, el que disfruta de la vivienda y tiene que abonarlo. Tenemos que tener en cuenta también que ahora en la clasificación de arrendadores tenemos la categoría de gran tenedor, que serán personas físicas o jurídicas, es decir, o bien personas, individuos o bien empresas que tengan en alquiler 10 viviendas o el equivalente a más de 1.500 metros cuadrados de suelo, que no incluyen ni los garajes ni los trasteros, o bien tengan en alquiler más de 5 viviendas en lo que se ha venido a denominar en la ley de vivienda zona tensionada, que son zonas en las que por haber poca vivienda en alquiler, pues obviamente tiene mucha demanda y por lo tanto los precios son muy altos, es decir, hay poca oferta y mucha demanda. Si bien, como veremos luego, esto de zona tensionada es una cosa que dice la ley, pero que es posible que se quede en papel, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser necesidad permanente de vivienda, es decir, la residencia habitual. ¿Cuáles son los derechos que asisten a, bueno, las novedades que introduce la ley de vivienda? Bien, pues estas novedades se refieren a, en primer lugar, que ya no se va a poder pagar la renta en metálico, que además esto se hace de forma obvia en beneficio de los arrendatarios y trata también de impedir el fraude fiscal, ¿no? Que los arrendadores no estén declarando estos ingresos y por lo tanto eso también perjudica a los arrendatarios porque no se lo pueden desgravar en el IRPF. Y trata también de proteger al arrendatario de manera que éste siempre va a poder probar que ha pagado la renta, porque hay muchos casos en los que se paga en metálico y uno no se queda con un recibo y entonces luego resulta que no puede probar que ha pagado la renta, ¿no? Entonces, si yo alego en un juicio de desahucio que estoy al día de la renta, pues evidentemente tengo que probar. Otra novedad que introduce esta ley es que los gastos y honorarios de gestión inmobiliaria de las agencias inmobiliarias han de corresponder al arrendador. Esto es una cosa que para mí era obvia y sigue siendo obvia, por ejemplo, también en las compraventas de vivienda, aunque la ley no se refiere a ellas, porque realmente el que está encomendando la gestión a la agencia inmobiliaria es el propietario, es el arrendador, ¿eh? Lo que hace el arrendatario es decir, bueno, pues quiero ver este piso y obviamente ese ofrecimiento, esa visita del piso y la puesta a disposición del arrendatario de la opción de firmar este contrato, lo hace la agencia inmobiliaria por cuenta del arrendador, ¿eh? Con lo cual ahora la ley deja claro que el que lo tiene que pagar es el que lo encomienda, que es el propietario o arrendador. También se introduce una novedad muy interesante que es la prohibición de aumentar la renta cuando uno hace una innovación del contrato. ¿Qué es una innovación del contrato? Bueno, pues yo tengo un contrato por 5 años, expira, ¿no? Termina y ambas partes estamos de acuerdo en seguir con la relación contractual. Pues se hace una innovación, se hace un nuevo contrato y en la ley se ha prohibido que en este nuevo contrato se varíe el régimen de gastos de lo que estaba pactado originalmente, que luego también veremos con un poquito de detalle. También hace mención esta ley de vivienda a la declaración de zonas de mercado tensionado, esas zonas tensionadas de las que hablábamos antes, pero ojo, porque aquí la ley es muy bien intencionada, pero las competencias para esta declaración son exclusivas de las comunidades autónomas, y esto es una ley que dicta el gobierno fuera de sus competencias, con lo cual es una mera recomendación que luego las comunidades autónomas podrán adoptar o no. De hecho, da ciertas posibilidades incluso de adoptar criterios para la declaración de zonas de mercado tensionado, pero evidentemente pues habrá comunidades autónomas que estén por la labor y sigan esta sugerencia, ¿no? Esta recomendación, y otras comunidades autónomas que entiendan que en el marco de sus competencias exclusivas, pues que no lo van a hacer. También hace una regulación de precios muy estricta para los alquileres en estas zonas tensionadas y establece nuevos derechos como la posibilidad de una prórroga extraordinaria de carácter anual para el arrendatario o incluso prohibir la posibilidad de que se suba el alquiler en una nueva en una innovación, ¿no? Como decíamos antes, en un nuevo contrato, cuando este nuevo contrato sigue a uno anterior. Además, la ley sí que establece, y esto es de aplicación general,
una limitación en la actualización de la renta para los arrendadores gran tenedores, los de más de 10 viviendas en alquiler. Y establece que en caso de no ponerse de acuerdo las partes sobre cuál sea la actualización de la renta, pues esta suba un máximo de un 2% en el 2023 y un máximo del 3% para el 2024, dejando un poco aparcado lo que suceda para 2025, es decir, para una norma posterior, porque claro, estas limitaciones se establece también un poco en función de la marcha de la economía en general. Y establece también que las normas que incorpora esta ley de vivienda tienen carácter imperativo, pero vuelvo a repetir, en el marco de lo que es competencia del Gobierno nacional. No tienen carácter imperativo en lo que son normas que afectan a materias que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como es la regulación del suelo y, por lo tanto, estas declaraciones de zona de mercado tensionado y sus consecuentes limitaciones que son una mera recomendación y que luego, como he dicho, pues las comunidades autónomas seguirán o no seguirán según les convenga. ¿Qué derechos tiene el arrendatario como inalienables, ¿no? Como derechos, digamos, sacrosantos? Pues en primer lugar, la inviolabilidad del domicilio, es decir, el arrendador no puede entrar cuando le dé la gana en la vivienda arrendada, ni cambiar la cerradura, ni nada de nada, incluso si no estamos pagando la renta, si por lo que sea no estamos pagando la renta, porque está amparado por un derecho fundamental que es la inviolabilidad del domicilio y constituye el domicilio en virtud de ese contrato de arrendamiento hasta que un juez diga lo contrario, ¿vale? Tiene también derechos de adquisición preferente, es decir, que si el propietario quiere vender el piso, tiene que ofrecerlo primero al inquilino y este puede pues igualar la oferta que tiene el propietario o no. Pero ojo, porque estos derechos de adquisición preferente son renunciables, o sea, la ley permite que se establezca que el inquilino renuncie a ellos, con lo cual no pasemos de largo cuando revisemos el contrato de arrendamiento y prestemos atención, porque si a lo mejor estuviéramos interesados en esta oportunidad, pues no debemos, sin más, renunciar a ello en el contrato. Y al arrendador realmente no le perjudica porque en este derecho de tanteo, que es igualar la oferta que tenga el propietario, pues no se le va a perjudicar, digamos, en el precio. El derecho de retracto será, si no se nos ha dado el derecho de tanteo, este derecho de retracto nos permite adquirir la vivienda por el mismo precio por el que la haya vendido el propietario. También nos ampara la ley a solicitar al arrendador las reparaciones necesarias que sean necesarias para la conservación de la vivienda, obviamente, salvo las derivadas del uso ordinario y del mal uso. Ojo, porque esto da muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque hay veces que hay reparaciones que no sabemos muy bien si se refieren a conservación o son derivadas del uso ordinario. Y en segundo lugar, porque muchas veces cuando entramos en disposición de la vivienda, no examinamos de forma adecuada que todo funcione bien. Entonces, siempre tener cuidado cuando se firman los contratos de arrendamiento, que ya de paso os recomiendo que no os los bajéis de internet, sino que se los pidáis a un abogado, porque luego los contratos de arrendamiento bajados de internet muchas veces ni siquiera responden a la legislación española y estamos renunciando a cosas que son nuestro derecho. Entonces, tenemos que, en primer lugar, verificar muy bien cuando entramos a vivir en una casa arrendada que todo funciona bien, que la caldera funciona bien, que la lavadora funciona bien, que las persianas funcionan bien, etcétera, etcétera. Incluso se puede hacer una salvedad y decir, pues mire, voy a mostrar conformidad sobre que está todo muy bien, pues en el plazo de 5 días cuando pruebe las cosas, ¿no? O antes, ¿no? de entrar en la vivienda, entrar quiere decir entrar en posesión de la vivienda, pues comprobar todas estas. Porque luego si, por ejemplo, tenemos un arrendamiento de 5 años y el año número 4 se estropea la caldera o se estropea la persiana, muy probablemente nos va a tocar pagarla a nosotros porque se va a entender que ese desperfecto se ha producido por el uso ordinario. Y, por supuesto, si nos dejamos la bañera abierta y se inunda el piso y se levanta el suelo, pues eso ha sido un mal uso y vamos a ser responsables de esos desperfectos. Esto, no obstante, la mayoría de los arrendadores tienen seguro y normalmente pues, no ponen pegas a cubrir estos desperfectos, pero luego hay otros pues, que son un poco más miserias y nos va a costar recuperar ese dinero. Con lo cual, esta recomendación es bastante importante. En caso de que nuestro propietario venda la vivienda y hayamos renunciado a esos derechos de tanteo y retracto,
siempre que el contrato de arrendamiento esté inscrito en el registro de la propiedad, el comprador obligatoriamente nos tiene que respetar nuestro arrendamiento hasta que se termine, incluso con las prórrogas obligatorias de la ley. Pero si el contrato de arrendamiento no está inscrito, que es lo normal, porque además no es obligatorio, lo que pasa es que tiene sus ventajas, como veis, en este caso, si no está inscrito, este nuevo propietario queda obligado a soportar el arrendamiento al menos durante 5 años, y si es una persona jurídica, es decir, si es una empresa, está obligado a tolerar el arrendamiento durante 7 años. ¿Por qué? Porque estas son las duraciones mínimas obligatorias que establece en la actualidad la Ley de Arrendamientos Urbanos. Además, la ley establece, como vengo diciendo, una duración mínima o, dicho de otra manera, una prórroga de la que puede disfrutar el arrendatario si quiere, y esta prórroga se convierte en obligatoria para el arrendador siempre que efectivamente el arrendatario la quiera. Es decir, es facultativa para el arrendatario, pero obligatoria para el arrendador. Entonces, ¿cuál es la duración de un contrato de arrendamiento? El que pactemos. Pero si ese pacto es inferior a 5 años, siempre nos vamos a poder quedar, si queremos, 5 años. Y si el propietario, el arrendador, es una persona jurídica, una empresa, y la duración pactada es inferior a 7 años, la ley nos permite quedarnos, si queremos, 7 años. ¿Esto supone que no puede haber una actualización de la renta? La va a haber, pero esa actualización de la renta también está limitada por la ley. ¿Qué obligaciones tenemos? Pues evidentemente abonar la renta en el plazo convenido, que es los 7 primeros, el plazo convenido, pero la ley nos permite que sea hasta el día 7 de cada mes. Como hemos dicho antes, ya no podrá ser en metálico, va a tener que ser por transferencia o por Bizum, es decir, por medios telemáticos. Tenemos obligación de cuidar y conservar la vivienda y devolverla en buen estado. Es muy importante, junto con esa revisión que hemos dicho antes, de que la vivienda efectivamente funciona todo bien y está todo bien, que se adjunte al contrato un inventario. ¿Un inventario qué es? Pues una relación de los bienes que hay en la vivienda. Que hay lavadora, que hay lavaplatos, que hay microondas, que hay horno, que hay esto, que hay lo otro, para que luego no puedan decirnos al final del arrendamiento que falta esto o aquello y podamos contrastar de que no estaba o sí estaba, pero se comunicó que se estropeó y se compró otro o lo que fuera. Pero evidentemente debemos de cuidarla y conservarla como si fuera nuestra casa. Hay que destinarlo al uso pactado, es decir, si hemos hecho un arrendamiento de la vivienda entera, pues no podremos desarrollar ahí actividades profesionales, por ejemplo, y ni muchísimo menos actividades que resulten peligrosas, nocivas, molestas o insalubres. Perdóname el chascarrillo, pues no podemos poner un laboratorio de MDMA en casa, ni mucho menos. Tenemos que pagar, y esto lo establece la ley de forma clara, los gastos de suministros susceptibles de individualización, es decir, el gas que nosotros consumimos, la luz que nosotros consumimos, el agua, el teléfono, etcétera. Pero también es posible que el arrendador nos lo sume a la renta en un tanto alzado y entonces con el pago de la renta ya estemos pagándolo todo. E incluso es posible, y también lo permite la ley, que se repercutan al arrendatario otros gastos que no son individualizados, como puede ser el IBI, los gastos de comunidad o en los municipios donde todavía existe la tasa de residuos urbanos, la tasa de basura. Con lo cual, ojo también y mirarlo bien en el contrato si nos están repercutiendo estos gastos o no. La ley permite esa repercusión, pero claro, tenemos que ser conscientes de que en nuestro contrato nos obligamos a pagar. Es importante que si nuestro contrato es de la vivienda entera, pero somos varias personas, que ahora es bastante habitual, somos varias personas que no formamos una unidad familiar, es decir, somos 3 amigos o 3 hermanos o una pareja y un amigo, todos los arrendatarios consten en el contrato y ojo, y esto es muy, muy, muy importante, que revisemos bien si nos estamos obligando con el propietario de forma solidaria o mancomunada. Lo explico. Si nos obligamos de forma solidaria, significa que cualquiera de nosotros tiene que responder por el pago íntegro de la deuda. Pensemos que la renta del arrendamiento son 1.000 euros y que somos 3 compañeros.
vendríamos obligados cada uno a pagar 333,33 euros, ¿no? Bueno, faltaría un euro. Si me he obligado de forma solidaria y uno de mis compañeros no paga, cualquiera de los otros dos compañeros viene obligado a cubrir esa falta de pago. Y el arrendador se puede dirigir contra cualquiera de los obligados, de los arrendatarios, para demandar el total de la ley. Así que mucho cuidado si nos obligamos de esta forma en el contrato. Por contra, si nos obligamos de forma mancomunada, que es simplemente no decir nada en el contrato, no decir que nos obligamos de forma solidaria, porque la presunción es de mancomunidad y somos tres compañeros, usando el mismo ejemplo anterior, cada uno de nosotros va a deber exclusivamente su parte de la renta, es decir, sus 333,33. De manera que si uno de nosotros no paga, el arrendador va a tener que dirigirse contra ese en particular para lograr el pago de la renta. Obviamente, prácticamente todos los propietarios, a poco espabilados que sean, van a intentar o van a querer, y bueno, a mí también me parece lógico, que la responsabilidad sea solidaria. ¿Por qué? Porque hay un solo contrato con un solo objeto y una única finalidad. Y por lo tanto, para ellos es, bueno, aparte que la lógica jurídica lo dice así también, mucho más seguro y mucho más tranquilizador que los arrendatarios lo sean de forma solidaria y si no cubre la renta uno, lo cubre otro. Con lo cual, consecuencia, primero, conocerlo. Segunda, conocer las consecuencias. Y tercera, con quien nos vayamos a ir a vivir, tener que ser gente de confianza, porque si nos va a dejar colgados con la renta, nos va a tocar pagarlo a nosotros. Pero bueno, ojo, no es obligatorio que la responsabilidad sea solidaria, con lo cual, pues si no tenemos mucha confianza, tendremos que intentar que en el contrato no se diga que nos obligamos de forma solidaria y por lo tanto nos estemos obligando cada uno por lo suyo. Como decía antes, respecto del arrendador, aunque existe esa obligación de mantenernos en el arrendamiento 5 años en el caso de persona física y 7 años en el caso de persona jurídica, esto no significa que no vaya a poder actualizarse la renta. Va a poder actualizarse la renta. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte, esta actualización está limitada y ya no se hace conforme al IPC, porque el IPC se disparó con la guerra de Ucrania, la subida del Euribor y todo lo demás, sino que ahora mismo está previsto que se suba solo con el índice que no me acuerdo cómo se llama porque el nombre es larguísimo, el índice resumidamente medio que se llama de competitividad, que para el año 2023 es del 2%. Entonces, ¿cuánto se pactará? Lo que se pacte. Perdón, ¿cuánto se actualizará? Lo que se pacte. En defecto de pacto, un límite del 2%. Pero ojo, que esto puede cambiar en el futuro, evidentemente. También tiene el derecho el arrendador, siempre que lo haya hecho constar expresamente en el contrato, a recuperar la posesión de la vivienda para ocuparla él o un familiar de primer grado, es decir, uno de sus hijos o sus padres o su cónyuge, ¿no? Es ciertamente habitual que en casos del propietario se divorcia y, claro, uno de los dos tiene que salir de lo que es su vivienda habitual y tienen esta otra vivienda, pues tienen derecho a resolver el contrato con un preaviso prudencial que se tenga que abandonar la vivienda para usarla esta persona. Pero obviamente, si en el plazo que establece la ley no la ocupa, los inquilinos podrán recuperar la posesión del inmueble. Pero claro, todo esto es más complicado. Enterarse, los inquilinos ya se han buscado otros arrendamientos, etcétera, etcétera, que prácticamente nunca, aunque haya fraude, se detecta ese fraude. Tiene también, obviamente, derecho a vender la vivienda, porque la propiedad la conserva, lo que no tiene es el uso de la vivienda, pero la propiedad la conserva. Pero, como hemos explicado antes, siempre que así que no se haya renunciado a ello, respetando esos derechos de adquisición preferente, de tanteo y retracto del que hemos hablado. Y tiene también derecho a subir la renta por obras de mejora, en función de unos parámetros que establece la ley, siempre que hayan transcurrido ya los 5 años de prórroga obligatoria o los 7 años si es persona jurídica. Y obviamente estas obras de mejora, pues habrá que ver si son necesarias o no son necesarias y habrá que ver también
si durante la ejecución de esas obras incluso llega a ser necesario que el inquilino tenga que provisionalmente abandonar la vivienda o no. Recordemos que hay mucha vivienda vieja en Madrid que está afectada a nivel estructural, por ejemplo, por amianto, o que tiene, por ejemplo, esto es muy típico en la zona de Lavapiés, tienen las vigas de madera y la madera pues, ha ido deteriorando con el tiempo. Entonces, hay algunas obras que son imprescindibles porque si no, la comunidad de propietarios no supera la ITE y hay que hacerlas necesariamente, y algunas incluso podrán obligar a los inquilinos a tener que abandonar la vivienda porque se convierta inevitable mientras que se ejecutan esas obras. Si la viga de madera pues pasa por nuestra casa, pues por narices tienen que entrar a arreglarla y muy probablemente, pues a lo mejor 2 o 3 días tenemos que vivir en otro sitio que sufragaría el arrendador dependiendo del tipo de obra y si es imprescindible o no. Pero desde luego durante ese tiempo el contrato se quedaría en suspenso y obviamente no tendríamos que pagarla. Bien. Obviamente, en caso de que no paguemos la renta, en caso de que haya expirado el plazo, incluso de la prórroga, nuestro arrendador nos haya dicho que no quiere otorgar un nuevo contrato o nosotros no estemos de acuerdo con el precio del nuevo contrato y, sin embargo, no abandonemos la casa, o bien si en la casa desarrollamos actividades prohibidas, estas molestas, insalubres o nocidas, el arrendador tiene derecho a resolver el contrato de arrendamiento, es decir, a decirnos, mira, hasta aquí hemos llegado y te tienes que ir. Este procedimiento se llama desahucio y es un procedimiento en unidad de acto en el que el arrendador nos demanda y con esa sola demanda ya el juzgado está fijando fecha para el lanzamiento, es decir, fecha para el día que nos tenemos que ir de la casa. Si nos oponemos porque creemos que tenemos razones para oponernos a ese desahucio, se va a celebrar un juicio, con lo cual esa fecha de lanzamiento que ya teníamos decae y tendrán que señalar otra en caso de que el arrendador gane el juicio. Los arrendadores a veces tienen razón y a veces no tienen razón. Entonces, si perdemos el juicio, volverán a señalar fecha de lanzamiento y van a ir a echarnos de nuestra casa si no nos vamos. Y si no tiene razón el arrendador, pues iremos en los términos que digas. Como sabéis, ya lleva un tiempo en vigor la prórroga, la decisión del gobierno de suspender estos lanzamientos de vivienda habitual para familias en situación de vulnerabilidad, es decir, que no superen 3,5 veces el IPREM, con carácter general. Luego hay precisiones en función de los hijos, de si hay algún miembro de la unidad familiar con discapacidad, etcétera. Y siempre que no se tenga alternativa habitacional. ¿Esto qué significa? Pues que cuando el arrendador mete la demanda, el juzgado se lo comunica a servicios sociales, ¿no? Y de hecho nuestro abogado también va a solicitar a servicios sociales que nos busquen una alternativa habitacional, es decir, un lugar en el que vivir. Entonces, mientras que se tramita esa nueva vivienda, esa alternativa habitacional, no podrán desalojarnos de la vivienda, no por inhumano, además dejar a la gente en la calle, sobre todo con hijos menores, y por lo tanto, pues el arrendador, entre comillas, tendrá que facilitar y tendrá que esperar hasta que exista dicha alternativa habitacional. Y el gobierno ha prorrogado ahora hasta finales del 2023 esta medida, pero la ley de vivienda ha introducido la novedad de que el propietario podrá solicitar una compensación económica por por este retraso en la entrega de posesión de la vivienda al Departamento Autonómico de la misma. Esto está por desarrollar, con lo cual no sabemos muy bien ni de qué importe será esa compensación, ni si las comunidades autónomas asumirán esta obligación y qué requisitos tendrá, etcétera, etcétera. También hay otra modificación importante, que es que antes, es decir, hasta la entrada en vigor de la ley de la vivienda, era el arrendatario el que tenía que acreditar que se encontraba en riesgo de exclusión y, sin embargo, ahora la ley de enjuiciamiento civil obliga al arrendador primero a haber intentado una mediación con la familia, pues bien de prórroga, bien de un periodo de carencia a cambio del abandono de la vivienda. Son múltiples los acuerdos los que se pueden quedar.
Y, en segundo lugar, es el propio arrendatario el que debe solicitar con consentimiento del arrendatario, es el propio arrendador con consentimiento del arrendatario, porque son sus datos de carácter personal, el que tiene que solicitar de los servicios de asistencia social de los ayuntamientos acreditación de que efectivamente la familia cumple los requisitos de vulnerabilidad y por lo tanto se puede beneficiar de la suspensión de los lanzamientos y, entre comillas, bueno, pues ese tiempo de gracia para permanecer en la vivienda en tanto se le encuentra una solución permanente de vivienda o al menos provisional de vivienda a la familia en riesgo de exclusión. El arrendador, por su parte, ¿qué obligaciones tiene? Bueno, pues aparte de lo que hemos visto antes, de respetarnos, ¿no?, en nuestra intimidad, en nuestra casa, no puede entrar cuando le dé la gana, tiene que mantener también la vivienda debidamente conservada, de manera que imaginemos que pues, el vecino de arriba nos ha mojado y hay una humedad tremenda, pues el arrendador tiene inmediatamente que subsanar esa deficiencia. Tiene que sufragar las reparaciones que no sean consecuencia del uso ordinario y normal ni del mal uso del inquilino. Pues si entramos en la vivienda y a los 2 días se estropea la caldera, pues es evidente que no ha sido por el mal uso, sino que estaba ya mal de antes y, por lo tanto, a esa reparación que vendría obligado el arrendador. No obstante, repito, aquí la casuística es infinita y hay veces en las que es verdaderamente difícil deslindar si estamos hablando de una reparación que le toca al arrendador o que le toca al arrendatario. Aquí siempre lo que suele funcionar es utilizar el sentido común y mantener una relación amigable con el arrendador, de forma que si usted tiene seguro, pues estoy segura de que no le supone ninguna penalización acometer esas pequeñas reparaciones. Tiene que devolver la fianza en el mes siguiente a la finalización del contrato. Bueno, pues esto me da pie también a que hablemos un poquito de la fianza. La ley establece la obligación de prestar fianza del arrendatario. Y esta fianza no sirve para pagar la renta, aunque sea una práctica habitual que en el último, pues no pagar el último mes de la renta a cambio de la fianza. Esto tendrá que ser un acuerdo expreso con el propietario, porque la ley no lo autoriza. La ley afecta la fianza, el importe de la fianza, que es de un mes, en el caso de vivienda habitual, a las posibles reparaciones que haya que hacer cuando abandonamos la vivienda. Si nosotros cogemos la vivienda recién pintada, pues la tenemos que ser recién pintada. Entonces, ese importe de la fianza sirve, por ejemplo, para acometer este gasto. O si se nos ha estropeado en el último momento o lo que sea, pues la fianza tiene que venir a cumplir ese gasto. Con lo cual, al final del arrendamiento hay que hacer una visita, la misma que se hizo al principio, pues hay que hacerla al final y que las dos partes estén conformes en que está todo ok y se devuelva la fianza, o haya pequeñas reparaciones y entonces no se devuelva la fianza íntegra, sino que se devuelva la parte que no se ha usado para subvenir estos defectos. ¿Vale? Pero ojo, la ley permite que las partes pacten garantías adicionales a esta fianza. Lo explico. Es obligatoria la fianza, no son obligatorias garantías adicionales, me refiero a fiadores, aval bancario, otros meses de fianza, etcétera, etcétera, pero sí que permite que las partes lleguen a ese acuerdo. Todos sabemos que la situación actual de la vivienda en España y fundamentalmente en las capitales grandes como Madrid y Barcelona, al final lo que está resultando es que se está imponiendo como obligación, y los arrendadores lo imponen en los contratos. Entonces, mucho me temo que ahí tendrá que ser nuestra fuerza negociadora y una acreditada solvencia que podamos demostrarle al arrendador, por ejemplo, pues seamos funcionarios o tengamos un trabajo fijo con un buen sueldo desde hace mucho tiempo, porque en la práctica pues nos vamos a ver abocados a tener que dar garantías adicionales a los arrendadores, porque a esto se le suma también que, claro, en las épocas de crisis pues hay muchos desahucios por falta de pago y estos desahucios tardan una barbaridad de tramitarse en los juzgados y entonces los arrendadores pues quieren un poco blindarse de este retraso enorme a través de garantías adicionales. Por otro lado, también hay un miedo infundado porque, bueno, pues asusta mucho con las ocupaciones y demás, que en primer lugar no tienen nada que ver con la existencia de un contrato de arrendamiento. Cuando hay un contrato de arrendamiento, aunque haya terminado, no estamos hablando de ocupas, estamos hablando de otra cosa. Y luego, por otro lado, pues la cifra de verdadera ocupación, ¿no?, que es un allanamiento de morada, pues es que son muy pequeñas, por lo cual, bueno,
pero aquí influye un todo un poco, pero sobre todo influye que hay poco parque de vivienda y mucho arrendador a sus. Pero bueno, quiero deciros que es legal, que la ley permite que esto sepa. Y en determinadas comunidades autónomas, que son la mayoría, esta fianza se va a depositar en el organismo correspondiente de la comunidad autónoma y, por lo tanto, cuando termine el arrendamiento, el arrendador tiene que pedir a la comunidad autónoma la liberación de ese dinero. Por eso siempre hay un poquito de retraso en la devolución y la ley establece el plazo de un mes, ¿no?, de holgura para que el arrendador pueda devolverlas. Quiero ver ahora, os he puesto aquí un resumen de cuáles son las cláusulas que podemos considerar abusivas en los contratos de arrendamiento. Pero primero tengo que precisar, cuando un contrato se celebra entre dos particulares, no hay condiciones generales de la contratación, ¿vale? Y por lo tanto, ni son abusivas ni dejan de ser abusivas, son las que hemos. Para que existan condiciones generales de la contratación, tiene que ser un empresario, que puede ser un empresario autónomo, o una empresa que utilice el mismo contrato en una pluralidad de contratación. Entonces, estaremos hablando de condiciones generales de la contratación y entonces podremos calificarlas de abusivas. Como ahora se estila mucho que hay fondos que han adquirido viviendas por ejecuciones hipotecarias y que las han puesto en arrendamiento, o bien han heredado estas viviendas, se las han comprado de vivienda pública de comunidades autónomas, pues cada vez más nos encontramos con contratos de arrendamiento con condiciones generales de la contratación. ¿Hay que estar atento? Pues a las prórrogas obligatorias. Ningún contrato ni con condiciones generales de la contratación ni sin ellas, pero bueno, aquí nos estamos refiriendo específicamente a este último supuesto, puede contener renuncias a las prórrogas obligatorias. Las prórrogas de 5 o 7 años son obligatorias. En segundo lugar, la ley establece que si nos queremos ir del piso porque hemos cambiado de opinión, porque nuestras circunstancias personales han cambiado, tenemos que respetar un periodo mínimo de 6 meses. Y a partir de los 6 meses nos podemos ir, pero, ojo, tendremos que indemnizar al arrendador por el tiempo que no vamos a estar de lo que hemos pactado. Es decir, si nosotros hemos pactado un año y nos vamos a los 6 meses, pues tendremos que indemnizar al arrendador por los otros 6 meses, en razón de, dice la ley, si no se pacta nada, de un mes por año, con lo cual esto sería la prorrata. Pero claro, si en las condiciones generales de la contratación nos obligan a estar más tiempo de permanencia mínima, esto es abusivo y por lo tanto nulo. También es abusivo y por lo tanto nulo que nos obliguen a dar preavisos superiores a los que establece la ley, que normalmente son, para unos casos son un mes, para otros casos son 2 meses, pero si nos obligan a preavisar con muchísima antelación o una antelación desproporcionada, esto también es nulo por abusivo. También son nulas por abusivas las indemnizaciones desproporcionadas al derecho de desistimiento. Lo es también que el arrendador pueda entrar cuando le dé la gana, aunque lo contemple el contrato. También son abusivas y nulas las actualizaciones de renta retroactivas, es decir, si nuestro arrendador se le ha olvidado actualizando la renta, pues solo será efectiva la actualización de la renta desde el momento que se acuerde, pero no podrá aplicárnoslo al tiempo anterior, que tendría que haber sido objeto de actualización y no lo fue. Puede ser también abusivo, pero ya os digo que la ley permite garantías adicionales, que nos pidan un mes más de renta, pero ojo, un mes más de renta no de fianza, sino de anticipado. O sea, es bastante habitual que cuando contratamos una vivienda nos pida que paguemos el primer mes y la fianza en el momento de firmar el contrato, aunque entremos en el piso un poco más tarde. Entonces, si nos exigen de forma anticipada más de un mes de renta, esto también es abusivo y por lo tanto nulo. Y en concepto de fianza propiamente dicha, será como mucho 2 meses, pero como os he dicho, es posible que nos pidan otras garantías, fiadores, avales. Y finalmente vamos a hacer una pequeña referencia a los alquileres por habitaciones, que es un fenómeno que se está expandiendo ahora. Se echa de menos que la ley de la vivienda no se haya contemplado esta realidad, porque como la vivienda es cada vez más cara y sobre todo los jóvenes pues cobran muy poco,
pues es prácticamente imposible que puedan alquilar una vivienda para ellos solos. Es que los apartamentos de una habitación están a 850 euros. Y entonces es bastante habitual alquilar una habitación. En primer lugar, tenéis que saber que este alquiler por habitaciones no se rige por la ley de arrendamientos urbanos. Y por lo tanto, todos estos derechos que hemos venido contando no asisten al habitacionista, ¿no? Al que ha arrendado una habitación. Con lo cual, siempre va a ser mucha mejor idea que nos aliemos con 2 o 3 personas con las que tengamos cierta confianza para hacer un alquiler de arrendamiento de vivienda y poder disfrutar de todos estos derechos que hemos venido contando frente al alquiler de un derecho a habitación. Porque además, cuando alquilamos una habitación, la exclusividad en el uso lo es solo sobre la habitación. De manera que las zonas comunes se comparten con las demás personas que tienen alquiladas habitaciones, pero también con el propio propietario que conserva la facultad de entrar en la vivienda, con lo cual nos podemos encontrar allí al propietario día sí día también. ¿Puede tocar, puede enredar, puede abrir la nevera, llevarse lo que le dé la gana? No, pero sí puede. Obviamente, donde no puede entrar, porque lo hemos hecho exclusivo nuestro con el contrato, es en la habitación. Y finalmente, si nosotros esa habitación pues la queremos subarrendar porque pon que somos estudiantes, ¿no? Y no vamos a estar el mes de julio ni el de agosto y no lo vamos a usar hasta septiembre, pero tenemos un amigo en Noruega que está lo suficientemente loco como para venir a Madrid de visita en julio y en agosto y se la queremos subarrendar, no vamos a poder si no nos lo consiente, obviamente, el arrendador. Ahora bien, también os digo que mientras que nosotros sigamos pagando la renta, pues verdaderamente es una cesión de uso y no alteraría la naturaleza del contrato. Pero bueno, tenemos que saber que si lo que pretendemos es cobrarle a este amigo de Noruega, eso es subarrendar y sí que tiene y necesita el consentimiento del arrendador.